Hola queridos amigos y hermanos en Cristo, tengan todos ustedes una muy buena noche. Bienvenidos a este primer programa, primer espacio titulado A Corazón Abierto. El programa, bueno, el día de hoy estamos en el lanzamiento ya prácticamente de este programa que sí hemos venido trabajando también en esto, pues para hacerlo realidad, ¿no? Qué alegría tener aquí un poquito nervioso, disculparán tal vez un poco los trabalenguas, pero de la misma manera muy contento por estar aquí. Gracias por darnos esa oportunidad de poder estar también con ustedes y expresar pues de una manera tal vez visible a través de nuestro testimonio, nuestras experiencias. Qué alegría tenerlos aquí. Bendiciones a todos. Y bueno, como les dije, este es un día muy especial. Realmente nosotros vamos a empezar a tener estos tiempos cada 15 días y vamos a tener una persona, también un invitado que nos va a estar compartiendo sus experiencias, su vivencia, su testimonio de todo lo que ha vivido durante su tiempo de ministerio o de vida en el Señor, ¿verdad? Para lo cual tenemos aquí con nosotros a la pastora Maribel Villasís. La pastora Maribel Villasís, bueno, obviamente es la pastora actualmente de Ministerios de Sanidad, Liberación y Salvación, Casa de Dios. Qué alegría tenerla aquí, quien nos estará compartiendo por primera vez su testimonio de cómo empezó esta larga travesía de su conversión hasta el día de hoy. Pastora Maribel, qué alegría tenerte, qué bendición tenerte aquí. Quisiéramos un poquito que saludaras también a la gente, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué alegría poder ser parte de este nuevo inicio, de esta nueva oportunidad que Dios nos está dando. Pues sí, para que podamos a corazón abierto, pues decir lo que existe detrás de un llamado. Y gracias por hacerme acreedora de la primera, de ser la primera persona que está abriendo el programa. Igual, perdonarán los nervios. Bueno, sí, no, creo que es entendible porque todos, este es un nuevo programa, como dije, no, el día de hoy es el lanzamiento, así que todas las personas que nos van a estar acompañando, pues ya saben, tienen que comprender que tratamos de hacer lo mejor posible, primero para el Señor y pues segundo para que ustedes también puedan apreciar y puedan también identificarse, ¿sí? Según con lo que vayamos conversando. Bueno, y sin más ni más de introducción, pues vamos a ir directamente con la pastora Maribel. Vamos a tener un tiempo, ella nos va a estar compartiendo su testimonio. Bueno, Maribel Villasís, pastora de Ministerio Casa de Dios, quiero que nos cuentes un poco acerca de tu vida antes de empezar, pastora. Que Dios te bendiga. Sí. Amén. Bueno, ¿quién es Maribel? ¿Quién es Maribel Villasís? Antes de ser pastora. Bueno, Maribel nace en una familia disfuncional, en una familia donde había mucha necesidad realmente. Una niña que tenía muchos complejos, tenía muchos problemas de rechazo, ¿sí? Y con ausencia de muchas cosas. Ausencias en sí de necesidades que pienso yo que todo niño tiene. Un hogar donde prácticamente pues tuve la ausencia de un padre, pero tuve la presencia de un padrastro. Tiempos donde recuerdo éramos muy pobres, muy pobres, donde recordando mi infancia, pues somos cuatro, tres varones y yo, como hijos. Recuerdo que cuando todavía éramos Edwin y yo, pues nuestra cama era un colchón.
igual con mi hermano Stalin. Era un colchón en el suelo, como colchón era el papel periódico puesto en el piso. Sí, bueno, esa era nuestra vida. O una familia donde existieron muchos problemas, crezco viendo a mi mami maltratada, golpeada, tal vez por su pasado, acusada. Tiempos muy duros, la verdad, muy duros. A los 12 años, Dios permite que sepamos de Él por medio de unos vecinos que tenían una zapatería. Y pienso que ellos en los momentos de conversación con mi mamá, con mi padrastro, pues empiezan a hablar de Dios. Y en la necesidad de mi mamá, ellos empiezan a ir a una iglesia. Y claro, empezamos a ir todos los cuatro. Es extraño porque entre esos 11 años anteriores, todo era como normal. Chicos que nos gustaba estar en la quebrada, estar con niños, jugar en las quebradas. Amanecíamos para salir a la calle, anochecíamos en la calle. Creo yo, como niños normales, ¿sí? Pero a partir de los 11 años, yo ahora entiendo las cosas. Empiezan a pasar como cosas que son inexplicables, que uno no los puede entender. La verdad, no los llega a entender, a pesar de que tenía 11 años. Y empiezan a darse golpes en la vida de nuestra familia, como en el caso de mi padrastro, tiene un accidente donde prácticamente pierde su pierna, destruida totalmente. Cambia su carácter, cambia su actitud, se hace una persona muy agresiva, se hace una persona muy déspota, muy prepotente y muy adversa a las cosas de Dios, totalmente contrario. Después de verle que él era maestro de niños, de jóvenes, en el caso de él, ahora empezamos a ver a una persona totalmente contraria a esa. Pero en cambio yo veo a una mamá que y creo que eso fue lo que sembró en nosotros unas simientes totalmente dadas para Dios. Veo a una mamá que desde que ella conoció a Dios, nunca la vi apartarse de Dios, nunca la vi dejar de orar, dejar de buscar de Dios. Experimentamos sin entender lo que pasaba, cómo la iglesia nos hizo de lado, nos apartó. Experimentamos el que nos mandaron sacando de la casa porque obviamente ya no había cómo pagar un arriendo, no teníamos que comer y la iglesia de alguna manera no estuvo allí, o sea, no estuvo, no entendía, pero nos apartamos de la iglesia. Cuando digo nos apartamos es porque, o sea, dejamos de ir a esa iglesia, pero yo veo a mi mamá, que ella, donde quiera que nosotros estábamos, ella siempre buscó un lugar donde seguir aprendiendo de Dios, donde mantenerse en Dios. Y luego... Quiero un poquito entender esto. Cuando tú estás hablando de tu niñez, tú tuviste tal vez un hogar estable, estable me refiero, tal vez naciste, creciste, como comúnmente pasa, por ejemplo, en la familia, ¿no? Por ejemplo, yo nací, qué sé yo, en el barrio San Juanito, por decir así, ¿ya? Y ahí tengo mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi adultez. ¿Cómo fue tu vida? Cuéntanos un poco ahí.
Hablo de una vida disfuncional, una familia disfuncional. El hecho de tener, creo, una vida con un padrastro hacía que no siempre estemos con mamá. Por diversas situaciones, por caracteres que de pronto no eran iguales. Teníamos que pasar un tiempo con ella, otro tiempo con mi abuelita, con mi abuelito. Muchas veces yo estaba más apegada a mis abuelitos, a mis tíos que a mi mamá. Sí, de un lugar a otro. Sí, mi vida fue muy ausente de muchas cosas, tomando en cuenta que el tener padrastro, yo siempre tuve la necesidad de tener un papá. Yo siempre quise un papá a mi lado, pero no, las cosas no fueron de esa manera. Y, híjole, viene otro golpe, ¿no? Viene otro golpe fuerte. ¿Crees que eso te afectó también, esa inestabilidad también afectó tu vida? Sí, obviamente, sí. Mi vida estuvo cargada de muchas ausencias. Muere mi abuelito, a quien yo de una o de otra manera siempre vi como papá. Era su rabito, por decir así. Me llevaba de un lugar para otro. Él era zapatero también, y yo siempre iba de un lugar donde él iba a comprar el material. Yo iba donde los amigos que hacían zapatos, yo iba. Si iba al mercado, yo iba. O sea, recuerdo que él me amarcaba, me ponía en sus piernas, me enseñaba a cocinar. Mi papá, o sea, de alguna manera tuviste la figura sí, paterna era en mi tu abuelito. papá, y muere. Él muere. Claro que sí, fue un golpe duro. Recuerdo muchas veces estar parada en la puerta, tratando de esperar que llegue, y no llegaba, hasta que Maribel tuvo que entender que él no iba a volver. O sea, fue duro aferrarte a ¿cómo se llama? Mejor dicho, te aferraste a una irrealidad en este caso, ¿no? Sí, o sea, sí, bien fuerte, la verdad. Y mientras las cosas se daban, mi mamá, como te decía, ella siempre fue una mujer que iba a la iglesia, y ella siempre nos llevaba, y el gran problema que siempre existía ahí era que mi mamá recibía golpes, recibía insulto, maltrato familiar, y todo eso. Sí, de parte de mi padrastro. Un tiempo bien difícil, pero también yo veo hoy cómo Dios procesó mi vida, porque recuerdo que mi mamá, una mujer muy apegada a Dios, todo el tiempo ella nos empujaba a ir a la iglesia, nos obligaba a ir a la iglesia. Yo no recuerdo en mi adolescencia un día que yo no fui sin llorar a la iglesia. Todos los días mi mamá me llevaba llorando a la iglesia. Comúnmente los chicos, hoy en día, ¿no? Bueno, y casi muchas veces no es bonito, no es que los niños van, pero gozando o mejor dicho, riéndose de la alegría, van a la iglesia. En muchos de los casos los llevan hasta ¿cómo se llama? Obligados, ¿verdad? En otros casos podemos ver que incluso hasta les mienten o les engañan, les dicen, ¿sabes qué? Si tú vas a la iglesia, yo te doy este chupete, te doy el celular, y de esa manera crean en esa persona, ¿verdad? ¿Qué opinas ante eso? ¿Tú cómo te sentías? No, obviamente mi mamá siempre nos obligó a ir, y no, ella no nos ofrecía nunca nada. Teníamos que ir y punto. Tremendo, ¿no? Y para nosotros su voz era ley, y yo siempre iba llorando porque yo no quería ir a la iglesia. Y esto quiero que se entienda. Yo no quería ir no porque no me gustaba. Yo no quería ir porque en la iglesia también tuve ausencia. Yo cuando iba a la iglesia, yo solía llegar, entrar y sentarme con mi mamá. No tenía amigos, también fui muy ausente de amigos. Yo podía mirar a un lado de la iglesia a los grupos de jóvenes que estaban sentados, que se reían, que salían, que entraban. Podía ver a mi otro lado igual, jóvenes, amigos y todos ahí. Y yo siempre estaba solita. ¿Y a qué se debía eso? ¿Será que probablemente había complejo, te sentías tal vez inferior a ellos? ¿O qué sucedía? ¿Por qué no había muchos amigos en tu vida? Sí, yo en mi vida sufrí de muchos complejos.
tal vez muy pequeña, tal vez gordita, tal vez morena, cosas como esas. No entraba en el grupo de ninguno, tal vez muy tranquila. Entonces eso hacía que tal vez no sea una persona, no sea una persona que o que podía acercarse a hacer amistad o que ellos se acerquen a mí a hacer amistad. Pasaba algo y eso hacía que yo cada vez que vaya a la iglesia, o sea, yo sienta ese desgano porque no tenía amistades, yo no tenía amigos. No había una razón por la que tú vayas a la cual iglesia. me diera alegría, claro, por ir. Entonces, eso hacía que yo no quiera ir a la iglesia. Pero pasaba algo en la iglesia. Pienso que esa fue el lado que tal vez tú no entiendes, ¿no? Pero el hecho de que yo vaya y que me siente con mi mamá hacía que en cambio yo recepte todo lo que podía, lo que yo escuchaba del pastor o de la persona que estaba predicando. Eso hacía que yo siempre esté receptando las cosas y creo que yo soy una persona muy convencida que todo lo que el Señor hizo en ese tiempo, desde mi niñez, desde que yo nací, todo lo que el Señor preparó en mi vida fue necesario. Fue necesario. Esas ausencias, esos complejos, esos rechazos, eran necesarios porque Dios tenía que cumplir un propósito en mi vida. Cuando tú dices que eso era necesario, es verdad, ¿no? Ahora cuando nosotros ya que tenemos, por ejemplo, nuestra vida, por decirlo así, formada o nuestro ministerio formado, podemos decir que ya, pero en ese tiempo creo que no se pensaba así, ¿no? No, obviamente no. Tú miras el momento que estás viviendo. Así es. Obviamente en tu edad no buscas una explicación, no buscas un porqué, ¿no? Tú solo sabes que tienes necesidad. Entonces es así, ¿no? Como mi vida se presenta y como te decía, ¿no? Yo siempre anhelé un papá, siempre anhelé un papá. El no tener un papá a mi lado hacía que yo tenga muchas dudas, vacíos en mi vida que tal vez tampoco los podía llenar con nada, no los podía llenar con nada. O sea, ¿tú crees que es muy importante, en un hogar la presencia del papá y de la mamá, siempre de los dos, o tú crees que solo es cuestión de que alguien sepa, ¿cómo se dice?, completar ese espacio? ¿Cómo crees tú? Yo tengo dos conceptos que posiblemente pudieran llegar a golpear a las personas, pero obviamente si Dios en su infinita misericordia y en su plan perfecto permite, ¿no?, que existan los hogares funcionales, bendecidos por Dios, donde está el esposo, donde está la esposa y donde están los hijos, y claro, gloria a Dios, estos hijos tienen sus papás, amén, porque ese es el diseño, es el diseño original del Señor, es el diseño original de Dios. Pero todos sabemos por qué razones en este tiempo, y no hablo de este tiempo, hablo de hace mucho tiempo atrás, se rompe el plan, se rompe el diseño de Dios. Por causa del pecado existe rompimiento en muchas cosas que vienen de Dios. Entonces, yo te diría, claro, eso sería lo correcto, ¿no? Pero si tú le hablas a Maribel Villasís, yo te diría, Dios tenía un plan perfecto en mi vida. Dios tenía un plan perfecto en mi vida. Y claro, Maribel pudo haber dicho, yo siempre soñé con un papá y yo hubiese dado mi vida porque mi mamá y mi papá estén juntos, de que papá y mamá estén caminando conmigo, de que los dos disfruten, de que yo pueda conocer tanto al uno como al otro. O sea, yo pienso que puede ser el sueño, ¿no? Si ese es tu sueño. Ese podría ser el sueño. Pero yo a estas alturas de mi vida, yo entiendo que Dios diseñó un plan tan perfecto en mi vida que, claro, sí, yo le llamo a toda mi vida una escuela. Todo lo que el Señor puso en mi camino fue una escuela, en la cual Él me dio la oportunidad de que yo conozca, de que yo aprenda, de que yo experimente, de que yo sienta. ¿Para qué?
para que en el momento de que Él me llamara, yo pueda ser una maestra, pueda ser una guía, pueda ser un consejo, pueda ser una persona que podía entender lo que ciertas personas pasan. Pero aquí es donde nacen ciertas cosas que posiblemente, híjole, pueden matar a la persona o dar vida. ¿Por qué? Porque una vida como la mía, sin un propósito, sin no recibir la oportunidad de Dios, porque yo pienso que todos nosotros en algún momento, Dios nos extiende su mano, y nosotros debemos tomar la oportunidad para que todo lo que pasó en tu vida sea un propósito diseñado por Dios. Perdón, si es que esto no llegara a pasar, si es que esto no llegara a darse, la persona, si no vio la oportunidad de Dios, esto se convierte en un instrumento para perdición, destrucción. Puede destruir su vida y puede destruir la vida de muchas personas. Amén, muy bien. Tengo una pregunta basado a tu testimonio de niñez. Cuéntame, ¿cómo llegaste tú a prácticamente, o mejor dicho, cómo te fuiste ya vinculando en los caminos del Señor? Tal vez de pronto, no sé, en tu casa dijeron, tú vas a ser una pastora, tú vas a ser una profeta, tú vas a ser una... ¿Cómo nace ya el llamamiento, por decirlo así? Ok, te había contado que yo conozco a Dios a los 11 años, ¿verdad? Ya. Pero que ahí empiezan a pasar como cosas extrañas, cosas que para nosotros ya no eran naturales, pues a un accidente, una vida terrible, la muerte de mi abuelito, cosas como esas, ¿no? Pero pasaba esto, cada vez que yo llegaba a la iglesia con mi mamá y llegaba llorando, había una persona que siempre sabía estar por ahí caminando. Él se llama Alfonso Puyoquinga, no me puedo olvidar de él. Él es un pastor en este tiempo ya. Si lo vieras, le pudiera mandar saludos. Sí, él es del Combo del Rey. Él es el dirigente del Combo del Rey. Y Alfonso, cada vez que me veía, él siempre decía, ve, ahí está la siervita de Dios. Ve, ahí está la diaconisa. O sea, él me ponía un montón de nombres. Él siempre me decía muchas cosas, ¿no? Y era chistoso porque tú llegas a la iglesia y no es que tú sabes qué significa eso. Exacto, no. Y tampoco es que anhelas, y tampoco es que te hace feliz, porque no sabes, pues no sabes el significado de cada cosa de esas, ¿no? Pero en ese tiempo, a mis 14 años, yo empiezo ya a experimentar como otras cosas, ¿no? Y son como esto que te digo, ¿no? Que empiezan como a decirme, ¿por qué no vienes a las clases de maestros? Sería bueno que participes en la clase de maestros, ¿no? Y estoy hablando de personas ya grandes, adultas, personas ya que tenían su ministerio, la superintendente de escuela dominical, personas como ellas, ¿no? Entonces que se acercaban y me empezaban a decir, ¿por qué no nos ayudas sirviendo en la escuela dominical y cosas como esas, ¿no? Y siempre era eso, pero no, yo no había todavía el interés. De una u otra manera siempre aludía a las cosas porque, no sé, mis complejos y mis rechazos creo que hacían que yo me vea siempre diferente. Pero llegó un día, no, cosas que Dios ha hecho en mi vida no las puedo olvidar, las tengo tan grabadas en mi vida. Me acuerdo que era un domingo y a las 7 de la mañana el Señor me hizo despertar y me dice, vamos a la escuela de maestros. Entonces yo cogí, me levanté, me vestí, me decía, ¿te vas? Le digo, me voy a la iglesia, voy a la clase de maestros. Y mi mami nunca se opuso a las cosas del Señor. Eso también es algo que yo tengo que agradecer mucho a mi mamá. Amén. Todo lo que había en la iglesia, todo lo que había, eventos, evangelismos, toda clase de eventos que había en la iglesia, en las cuales nosotros podíamos participar, ella nunca fue un obstáculo para decirme, no te vayas, no quiero que te vayas, no quiero que hagas esto, no. Ella siempre fue una persona que
muy permisiva para que nosotros hagamos las cosas de Dios. Sí, señor. Aparte que no en ese momento tampoco yo es que era de las personas que les gustaba estar en la calle o no era yo así. Entonces, yo empiezo a ir a la escuela de maestros, recibo las clases que eran necesarias y me instalan en la escuela de principiantes y yo empiezo a ser la maestra de escuela de niños. Es ahí donde prácticamente poco a poco yo empiezo ya a relacionarme con las cosas del Señor y descubro que el servir a Dios empieza a llenar mi vida. Era algo impresionante que yo cuando yo empiezo a ir para servirle a Dios, mi vida era feliz. Yo era feliz. Yo ahorita estoy hablando y mi corazón salta porque yo recuerdo que ese fue el tiempo más feliz de mi vida, porque yo empiezo a experimentar. O sea, ya te empezó a llenar las cosas del Señor y todo. Sí, yo empiezo a ver las cosas diferentes y es ahí yo empiezo a incursionar también en lo que es en el ayuno. Y me acuerdo que a mi edad yo ya ayunaba 20 días. Wow. A ver, cuéntame un poco de eso del ayuno. O sea, ¿cómo hacías el ayuno tú? ¿De pronto comías ciertas legumbres, ciertas cositas? ¿O cómo es el ayuno para ti? ¿Cuál es el verdadero ayuno según tú? Bueno, en mi tiempo, no sé si será hace muchos años, tengo 50 años, ya voy a cumplir 51 años. No sé, pero yo en mi tiempo yo no conocía diferentes tipos de ayunos. El único ayuno que conocíamos en ese tiempo era el sin comida y sin agua. O sea, el ayuno completo. O sea que los ayunos que ahora dicen, por ejemplo, ahora han surgido infinidades de ayunos, ¿no? Ahora dejar de comer, por ejemplo, solo comer ensaladita o solo comer fruta, o dejar el celular por unas ciertas horas, ayuno de celular, no sé. Ayuno de televisión, ayuno de esto. No, la verdad no sé, yo de eso no sé, yo te estoy hablando de lo que yo viví en ese tiempo y lo que yo conocía. Amén, o sea, amén. No sé. Para continuar, vamos a tener los últimos 25 minutos por si cualquier persona necesita tal vez preguntar algunas cosas, pues puede hacerlo después en el término, antes de los términos del programa, en unos 25 minutos. Hasta eso, quería preguntarte algo y creo que pareciera que ya como ya llegaste a esa etapa ya de estar como llena, como satisfecha en la cosa de Dios, tal vez de pronto pasó algo en tu vida que troncó ese plan, donde pronto tal vez, qué sé yo, un poco más y te alejaste, o quizás te alejaste. Cuéntame algo. Como te decía, ¿no? Yo empiezo como a involucrarme en todas las cosas del Señor y creo que el hecho de que yo siempre esté sola en la iglesia con mi mami sentada, hacía que yo recepte más las cosas de Dios, hacía que yo escuche más la palabra de Dios. Eso yo creo que empieza a provocar en mí como ciertas áreas que empiezan a despertarse, y yo recuerdo que hubo una campaña de alabanza, la primera campaña que se levanta, creo que a nivel de Latinoamérica, porque estamos hablando que fueron en los 80, donde prácticamente existe el mover del Espíritu Santo. ¿Ya? Y en esa semana, pues, donde hubo un avivamiento. Sí, y se sentía la presencia del Señor. Ahí el Señor me empieza hace que yo empiece a experimentar todo lo que tenía que ver con el don de lenguas, con la revelación, con la profecía, cosas como esas. Y sí, uno de los momentos más duros, creo yo, para mí fue cuando Dios, en su amor y su misericordia para conmigo, ¿no? Me da híjole, ¿qué diría yo? Me da una labor bien fuerte donde prácticamente Él me muestra lo que iba a pasar con esa iglesia. ¿Ya? Esa iglesia donde prácticamente yo estaba sirviendo, amaba. Era una iglesia muy grande, estamos hablando de que habían 300, 500 personas, más eran jóvenes.
Y claro, el Señor en esos días, el Señor me da una visión donde prácticamente me decía lo que iba a pasar con la iglesia, lo que iba a pasar con ciertas personas. Y para mí fue un tiempo muy duro porque el Señor me dijo, no se lo digas a nadie. El día que esto, por decir así, esto pase, yo te daré las palabras que tienes que hablar. Y sí, el último día de esta campaña, el Señor me hizo hablar en profecía. Y no sé, tal vez hubieron personas que la escucharon, la atendieron en su corazón. Y bueno, hoy son personas que sirven a Dios, ¿no? Claro. Sin embargo, Las que el no contrario escucharon. a las que no escucharon, pues lastimosamente están muertas espiritualmente, están en el mundo. Esa iglesia es una iglesia que nunca más se levantó. Hoy es una iglesia de nadie, y cuando la rentan, tengo entendido que cuando la rentan dura muy poco las personas que se quedan ahí. Entonces esa es una experiencia que para mí sí fue dura, porque tampoco entiendes lo que el Señor te está mostrando, pero creo yo que fueron los inicios de lo que Maribel sería, ¿no? En un tiempo destinado en Dios. Y claro, después ya tengo 18 años, 19 años, me estoy graduando, estoy saliendo del colegio, yo muy feliz. Tenía yo una relación con un joven, ya estaba yo con él como 3 años. Y justo cuando yo me estaba graduando, pues prácticamente le veo yo a él tenía otra chica, estaba con otra chica. Eso golpea mucho mi corazón. Eso golpea mucho mi corazón. ¿Qué pasó con él? Debo decir que hasta ese momento todavía yo tenía vacíos en mi vida. La ausencia de un padre en mi vida fue tan fuerte en mí, que eso hacía que hayan áreas en mi vida muy débiles, débiles. Entonces, eso golpea mi corazón, porque de una u otra manera él llenaba un vacío que tal vez yo tenía. Claro. Y cuando yo le veo a él con esta otra chica, híjole, a mí se me acabó la vida. El día de mi graduación fue el día más, debió haber sido el día más alegre de mi vida, pero fue el día más triste. Sí, fue el más triste. Más lúgubre. Y claro, ahí Maribel se siente golpeada, Maribel se siente lastimada, se siente defraudada, se siente decepcionada. Y provoca como el quererse vengar, ¿Ya? Y es allí cuando yo ya estaba yo estaba ya en la universidad, y conozco a alguien y lastimosamente yo empiezo a tener una relación con esta persona. A los 4 años de yo estar con él, de tener una relación con él, me entero que es casado, que había sido casado. Y ese tiempo fue muy duro, porque cuando yo empiezo a tener una relación con él, mi justificación, por eso para mí es tan importante cuando el Señor nos dice que nosotros debemos destruir todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Lo que dice Pablo en las cartas. Sí, está bien. Entonces porque para mí el estar con él era una buena justificación para yo no estar sirviendo a Dios. Era evidente que yo no veía el pecado, yo no sabía que él era casado. Pero ya estabas como un poco fría, o la relación anterior fue la que te causó esa... Sí, yo estaba inestable. Yo todavía iba a la iglesia, pero estaba inestable. Servía a Dios, pero estaba inestable. Y ese es como mi justificativo para yo decir, yo no puedo servir a la iglesia. No puedo estar así porque estoy en yugo desigual, él es del mundo. No sabía que él era casado. En ese tiempo yo no sabía que él era casado, porque recién estábamos empezando una relación. Pero mi argumento para yo dejar las cosas de Dios fue, estoy en yugo desigual. A ver, quiero entender esto. O sea, nosotros a la lógica debiéramos decir, yo estoy en yugo desigual con esta persona, así que no me conviene esa persona.
Pero en tu caso dijiste que estás en yoga es igual y que no me conviene Dios. Ajá. Wow, tremendo. No me conviene servir a Dios. Qué tremendo, o sea, Sí, entonces yo decido separarme. Yo decido separarme de la iglesia y me aparto. Me aparto de la iglesia, dejo de ir, dejo de servir y empiezo yo a caminar mi camino. Pero, bueno, pasa el tiempo, ¿sí? Pasa el tiempo y sí empiezo a incursionar en cosas que a Dios no le agradan. O sea, ya en ese tiempo, ya cuando supiste de esta persona que era casada, o sea, No, ahí sí no. prácticamente ya... Sí, cuando yo empiezo una relación con él, sí, yo rompo toda relación con Dios, porque Ya. eso es lo que hace una persona cuando se aparta de lo Claro. que es de Dios. Así es. Yo rompo una relación con Dios, rompo mi amistad con Dios, me separo y yo empiezo a vivir una vida desordenada, muy desordenada. No te estoy hablando de alcohol porque yo no incursioné en el alcohol, no te estoy hablando Drogas, de nada de eso. drogas, ni de fumar y cosas como esas, no incursioné en eso. Pero el mismo hecho de que espiritualmente nosotros ahora entendemos y sabemos, el mismo hecho de que él era casado, yo empiezo a incursionar en lo sexual, en las cosas sexuales. Y para mí eso se hace un problema muy fuerte. Esta parte que, y ahorita que nos están viendo algunas personas ya en el chat, perdón, en el Facebook, cuéntanos un poco en qué afecta el tema cuando una persona ha sido como que desordenada sexualmente. ¿En qué puede afectar cuando ya vienes a una relación formal? ¿En qué puede afectarte? En todo sentido, si tú no has dejado que Dios sane y restaure esa área de tu vida, porque es una área que es bendecida por Dios, pues. Es una área que es bendecida por Dios en una relación y en un matrimonio. Entonces, al verse esto mancillado, al verse esto tocado, al verse esto manoseado por Satanás, Claro, sí. es obviamente, te trae problemas muy fuertes. Esto no solamente es en los jóvenes, en las chicas, en los matrimonios, peor cuando hay un adulterio. El adulterio es cuando una persona casada se mete con una... Hay gente, por ejemplo, que ha cogido, por decirte, ¿no? A veces tienen tal vez en las casas, o en sus hogares, perdón, como que la restricción de salir, de irse a disfrutar, a un poco... Entonces, cuando se ven demasiado... ¿cómo se dice? Restringidas, presionadas, toman la determinación de, por ejemplo, decir, me caso mejor, me caso, me voy y así yo hago. ¿Qué opinas ante eso? ¿Todas estas cosas tienen que ver o cómo es este asunto? Bueno, esa no es una salida, ¿no? No es una salida, al contrario, te metes peor porque una persona necesita ser sanada y restaurada definitivamente. Pero el problema sexual es muy serio, es muy serio. Cuando uno incursionado en estas cosas, si Dios no sana esa área, afecta a tu casa, afecta a tu vida, afecta a tu esposo, a tu esposa, afecta a tus hijos, trae maldiciones, obviamente, ¿no? Estoy hablando el ministerio más importante, que es el hogar y la familia. Obviamente el ministerio, si estamos hablando de una persona, de un pastor, de personas líderes que han incursionado en esto, obviamente que va a afectar, va a dañar, va a destruir si no son sanados y restaurados. Va a afectar a la iglesia. Claro, Amén. Entonces yo empiezo a incursionar en esto, ¿no? Y prácticamente la vida sexual desenfrenada en mi vida con esta persona fue tenaz. Me quedo embarazada, fruto de esto, ¿no? Sí. Y lo loco de esto es que la justificación que yo tenía para con mi hija es que yo le amaba. Es que él era el amor de mi vida, tomando en cuenta que yo me inicio una relación con él porque estaba con dolor, porque mi novio me traicionó. Claro, así es. Sí, entonces yo empiezo una relación con esta persona y termino diciendo que es el amor de mi vida. Es algo que a mí el Señor me ha mostrado que es una verdadera mentira. Esto es totalmente una mentira. Nunca más fue una pasión. Porque el pecado no te trae amor, el pecado te trae pasión. Así es. El pecado lo que procrea y crea en una relación es pasión, no es amor.
cuando ha habido adulterio, cuando hay fornicación, la gente piensa que se ama, la gente piensa que es un amor verdadero. Pero ya cuando consolida ese matrimonio. Pero no es así, es una pasión lo que existe cuando la relación no es bendecida por Dios. Entonces, cuando yo hablo de mi vida, yo suelo utilizar esta palabra y parece muy dura, pero es así. Uno huele a sexo. Cuando uno está incursionando en este pecado tan fuerte, sí, uno huele a sexo. Porque el adúltero, como dice la palabra, le convierte en adúltera a la otra persona. Le convierte en adúltera. Y le convierte en una ramera, y le convierte en una prostituta. ¿Por qué? Porque ahora ese olor va a querer provocar a otro hombre, y va a querer provocar a otro hombre, y va a querer provocar a otro hombre, y a todos los hombres que se crucen en el camino. Qué fuerte es. Entonces, para mí fue fuerte. Yeah. Fue fuerte. Cuando yo le tengo a mi hija, esa era mi justificación. Es que yo le amo. Es que yo le amo. Él es el amor de mi vida. Y yo me sentía orgullosa de eso. Pero yo cuando le tengo a mi hija, yo sé que ahora tengo ya concientizas ya. Yo sé que tengo una responsabilidad en mis manos. O sea, ¿cuándo tomaste ya conciencia ya? Cuando le tengo a mi hija. Ah, ya tomaste conciencia y dijiste... Y es fuerte porque mi subconsciente yo no le quería tener. Porque yo sabía que ella venía a sufrir. Porque lo que tú estás haciendo... Sabes, estás consciente de que va. O lo que tú padeciste, tomando en cuenta que mi mamá fue casada, ella se casó, y mi padre decide abandonarla por otra mujer. Wow. Sí, él decide abandonarnos a nosotros por otra mujer. Entonces, en mi caso es al revés. Sí, mi hija tiene la ausencia de un papá porque yo fui la tercera en discordia, ¿me entiendes? Entonces, sin saberlo, ¿no? Sin saberlo. Pero cuando yo le tengo a mi hija, yo sé que hay una responsabilidad. Yo entiendo con el tiempo que Dios pone en mí como esa cordura de que ahora tengo una hija, de que tengo una hija. Que ya tienes que empezar a hacer las cosas bien. Entonces, yo vuelvo a la iglesia. Yo vuelvo a la iglesia y yo le entrego a mi hija al Señor y me hacen una invitación a una vigilia. En esa vigilia... me acuerdo que era la mesa redonda y hablaba acerca de las relaciones prematrimoniales, las relaciones fuera del matrimonio, las relaciones de los jóvenes antes de casarse. Y recuerdo que en esa noche los pastores empiezan a hablar y de la manera en cómo ellos empiezan a hablar, esa noche fue como que las vendas se te abrieron. Lo que pasó con Pablo. Sí, las escamas cayeron de mis ojos. Ese día oí con tanta claridad que lo que yo había cometido era pecado. Yo había pecado en contra de mi cuerpo, había pecado en contra de Dios, había pecado en contra de una familia, había hecho lo peor que podía haber hecho. Sí. Y eso hace que produzca en mí una vergüenza de tal manera que yo no podía mirar al cielo. Wow. No podía mirar al cielo, bajé mis ojos hacia la tierra, lloraba, no, era como que todos me estaban mirando, y lo único que le decía, Señor, perdóname. Eso justamente quería toparte ese tema. O sea, nosotros conocemos, ¿no? Y es tremendo lo que te ha pasado a ti, porque entonces podríamos decir que cuando las personas piden perdón y dicen, bueno, ¿sabes qué? Perdóname. Sí, ¿sabes que yo estuve así? Perdóname. O sea, pero en cambio tú dices que sentiste vergüenza. Y la Biblia habla de esa manera. Llegar al estado de humillación es llegar a tener una vergüenza por lo que tú hiciste. A sentirte prácticamente indigno. A sentir que no eres digno de que el Señor te regrese a ver. Cuéntame. ¿Cómo fue
fue ese estado ahí cuando ya llegaste a ese punto de entender que estabas con vergüenza y habías pecado delante de Dios? Yo me sentía descubierta, me sentía desnudada, me sentía totalmente sin ropa. Sin ropa. Wow. Donde veía todos los ojos para mí, veía acusaciones para mí. Ese día fue un día tenaz, y cuando decía, tenía tanta vergüenza que no podía mirar al cielo. Y lo único que decía, Señor, perdóname, Señor, y sácame de esta vida, no quiero seguir así, no quiero seguir así. Y el Señor me da un sueño, donde prácticamente me hace ver que yo estaba con ¿cómo le dicen? Los grillos. Estaba con... Sí, estaba con cadenas en mis manos, en mis pies, en mi cuello. Sí, tenía cadenas. Y veo que ahí había una iglesia católica y le veo a este hombre, estaba parado en la mitad de las gradas y él me jalaba. Y yo veo que en el sueño, alzo mi vista al cielo y yo veo cómo se cortan las cadenas. Wow. Yo veo cómo se cortan las cadenas. Como dando a entender que en ese momento se genera una libertad para ti. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahí empieza ya. Ahí es donde ya empieza como el proceso de sanación en mi vida. Empieza. No fue fácil, obviamente, no fue fácil. Mi hija tenía 1 año. No era nada fácil. Salir de este mundo no es fácil. ¿Cómo lo receptó tu hija? ¿Cómo lo receptó tu hija al ver que de pronto ella no tuvo la culpa? Tenía 1 año, ¿no? Pero de alguna manera, para mí en lo personal, creo que si en esa edad siempre hace falta tú. Mi hija, yo lo que puedo decirte si hablamos de este punto es que el pecado te trae graves consecuencias. La persona que no cree en esto, no sé en qué planetas vive, pero cuando tú pecas, el pecado te trae consecuencias. Dios te perdona, pero hay consecuencias. Y muchas veces vas a tener que tener consecuencias hasta el fin de tu vida. Y claro, mi hija era la consecuencia, no porque era mi hija, era por el dolor y el sufrimiento que ella también empieza a experimentar, porque claro, ella empieza a tener lo mismo que mamá. Gracias a Dios no en todo, pero ella también tenía mucha ausencia de papá. Entonces, claro, ese camino, ese proceso no iba a ser fácil, no iba a ser fácil. Cuando tenías un hombre que te buscaba en todo momento y que ahora por excusa tenía una hija, entonces no era fácil. Wow. Pero llega una palabra a mi vida. Eso justamente, quiero que nos hables un poco ya de... Llega una palabra a mi vida porque mira, cuando tú ya quieres romper con esto, ahora tú quieres hacer con tus fuerzas, ¿no? Y tratas como que de guiñarle el ojo al hermanito, ¿no? Para ver si toma atención, te para bola, como decimos morocho, ¿no? Ajá, ya. Y para que se normalice tu vida, ¿no? Claro, empiezas a tener como esa necesidad de ser una señora. Ya no eres, la madre soltera, ya no eres la hombre que andaba con él, o cosas como esas, ¿no? Empiezas a tener la necesidad de hacer lo correcto en tu vida, sí, así es. de que vivas correctamente, empiezas a tener esa necesidad, pero no era fácil, pues, no era fácil. Y creo que Maribel pierde como la ilusión de que eso iba a pasar, y entiende que creo yo va a ser mejor estar sola, ¿sí? Y Maribel se centra en eso, de que va a ser mejor de que esté sola. Uh-huh. Pero resulta que un día en una campaña igual, el Señor me habla. Me acuerdo que yo, en la presencia del Señor, yo llego a mi casa, porque eso sí, yo volví a ese camino, ¿no? De servirle a Dios, no importa la hora, no importa el tiempo, no importa la distancia, yo lo hacía, y con mi hija, ¿no? Ella de arriba para abajo. Y me acuerdo que llego a mi casa, mi hija durmiendo, la hago acostar, y yo me pongo a orar,
y yo siento la presencia del Señor y me bota al suelo y me empieza a decir, el Señor me dice, tú no me has pedido esposo, mas yo te lo he dado, me dice el Señor. Él no conoce de ti, ni tú tampoco, dice. Cuando esto se dé, ustedes sabrán quién es. Y entre todo lo que el Señor me había dicho, yo al día siguiente contentísima, ¿no? Voy donde mi mamá y le digo, mami, el Señor me dice que me va a dar un esposo. Y mi mamá me dice, ¿pero quién te dijo? ¿Cuál va a ser? Le digo, yo no sé, lo único que sé es que va a tener mucho dinero. Y me dice, ¿pero por qué? Me dice, ¿pero y por qué? Y yo le digo, porque el Señor dice que bueno, claro, que al casarte conmigo, obviamente, ya tenías ganado el mundo, ¿no? Pero... y me dice, ¿pero por qué? Yo le digo, porque el Señor dice que Él siempre ha estado conmigo. Y que ahora Él pone a alguien para que ahora, sin que el Señor se aleje, obviamente entendiendo, ahora habrá una persona que el Señor lo pone. Él lo pone para que camine conmigo. Entonces, el Señor siempre me ha dado, o sea, Él siempre, nunca me ha hecho falta. Y eso es algo que también tengo que agradecerle a Dios, ¿no? Porque Él nunca me dejó, nunca me abandonó ni me desamparó desde el momento en que yo decido volver. Entonces, bueno, así que pasa el tiempo. Esto no fue de la noche a la mañana, pasó el tiempo. Recuerda que estoy hablando que mi hija tenía 1 año. Pasan 6 años y Dios empieza a cumplir. Dios empieza a cumplir, Dios trae al hombre de mi vida, no como yo quería, no de la forma que yo quería, no como yo pensaba, fue como el Señor sabía que yo necesitaba. Claro. Necesitaba un alto, necesitaba ojos verdes, necesitaba muchas cosas que solo el Señor conocía de mí. Y es ahí donde empieza el ministerio, ¿no? Amén. Es ahí donde... Perfecto, qué bonito que nos estés compartiendo tu testimonio. Realmente es una bendición poder contar, porque no me imagino cuántas personas que puedan o tengan la oportunidad de poder ver este video y tal vez algunas mujeres se relacionen, digan, a mí me pasó algo similar, pero yo tal vez yo dije, ya no voy a tener ninguna oportunidad. Dios, con Dios siempre vamos a tener una oportunidad. El punto de esto es saberla aprovechar. Bueno, perfecto, ya se nos está yendo el tiempo rápido, así que vamos a acelerar un poquito más. Cuéntame, ya después, ya en el ministerio, ¿cómo se forma realmente el ministerio? ¿Qué hubo en el ministerio? Tal vez experiencias que te hayan sucedido, o tal vez durante todo el tiempo fue bonito el tiempo del ministerio, como lo que uno como pastor soñara, ¿no? Tener unas ovejas fieles, amorosas, que nunca te hagan... ¿Cómo fue la vida ya en el ministerio? Cuéntanos. Bueno, ahora te voy a contestar solo las preguntas que me hagas, porque obviamente el inicio del ministerio tampoco fue fácil, ¿no? Amén, así es. Tampoco fue fácil. Dios se mostró en toda su magnificencia para poder levantar un ministerio. Si me preguntas en cuanto al pueblo, en cuanto a las ovejas, Dios nos dio la oportunidad de... ¿Me repites la pregunta, por favor? O sea, ¿cómo fue realmente el ministerio como tal? ¿Cómo ha sido el ministerio en los inicios, cuando recién arrancaste? ¿Cómo fue? Okay. ¿Hubieron experiencias bastante fuertes? Sí, nuestras experiencias fueron muy fuertes, la verdad, muy difíciles. Nunca en el punto de que todo sería fácil. Entendemos que el servir a Dios no es fácil, no es entendible muchas veces, ¿sí? Tenemos que luchar en contra de nuestro entendimiento, tenemos que luchar en contra de nuestra razón, porque sabemos que el plan de Dios es tan diferente al plan que yo puedo tener, al propósito que yo pueda tener. Se presentaron muchas vicisitudes, se presentaron muchas aflicciones, muchas pérdidas también, momentos donde queríamos alcanzar el mundo, cuando veíamos que había problemas con personas, como justo le estaba leyendo ahorita con Isabel Débora, para mí es Débora.
Por cierto, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y que te amo mucho. Que te amamos muchísimo. Cuando veíamos que la vida se les acababa y nosotros queríamos hacer algo y ver que no es con la fuerza del hombre, ¿no? No es con la fuerza del hombre. Siempre tiene que ver con Dios, y a veces en la voluntad de Dios no está que nosotros incursionemos, y a veces tenemos que soltar. Fueron cosas muy duras. Ver que a veces también como pastores nosotros tenemos que ser tan radicales, tan firmes en la palabra. La palabra no se negocia, la palabra no se la vende, la palabra se la enseña tal y como está, tal y como fue dada, tal y como fue escrita. No tiene opción para entenderla a la manera que el hombre quiere entenderla. Hubo una sola clase de maná, no hubo diferente tipo de pan, uno solo. Entonces cuando tú quieres enfocar esa verdad, pues nos vamos a encontrar con una verdad. Una oposición. El hombre a veces solo quiere escuchar lo que quiere escuchar, mas no quiere hacer lo que Dios demanda que hagas. ¿Crees que también en el ministerio se da mucho las traiciones, se da mucho tal vez digo esto, ¿no? Porque creo que a Jesús le pasó, y esto no es exento de que a nadie le pase, pero pienso que tal vez, ¿qué opinas tú? Estás expuesto a una serie de traiciones, de puñaladas, como se dice popularmente, por la espalda. ¿Cómo es el asunto? Indudablemente Jesucristo nos da el mejor ejemplo de lo que es vivir con personas que más adelante te van a traicionar. Cuando tú entiendes que tú vives el mismo estilo de Jesucristo, entiendes que esto llega a pasar, así que no nos va a sorprender, no nos va a coger de nuevo, no nos va a dañar, no nos va a impresionar. ¿Por qué? Porque tú sabes que estar en el ministerio de Dios va a existir de todo. El Señor dijo: ten cuidado, solo ten cuidado con la cizaña, no la cortes, solo ten cuidado, debes tener cuidado para que tú como trigo puedas seguir cumpliendo el propósito de trigo. Amén, muy bien. Bueno, creo que sigue avanzando el tiempo, y queridos amigos y hermanos en Cristo, ahí donde están, está abierto el chat para sus inquietudes, sus preguntas. Podemos empezar ya antes de terminar el programa. Si tiene alguien alguna pregunta, alguna inquietud, puede hacerlo en este momento, por favor. Tenemos a la pastora aquí, Maribel Villasís, que está también dispuesta a podernos sacar de dudas, ¿no? Yo veía esto, digo, qué difícil, yo como esposo tuyo, qué difícil que es realmente llevar sobre los hombros, sobre los lomos, un ministerio, ¿no? No importa si este es grande o es pequeño, pero al final de cuentas es un legado, no sería carga, se escucha muy feo cuando se dice eso, ¿no? Pero sería sobrellevar un ministerio, no es nada fácil, es bastante sacrificado. Y muchas veces nosotros pensaríamos que vamos a tener el favor de todo el mundo, pero lamentablemente nosotros los pastores, los evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, siempre van a estar expuestos a los verdaderos, como dijo mi esposa, a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos siervos de Dios. No va a ser la cosa fácil. Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos podido ver realmente durante toda la trayectoria de este ministerio es justamente eso, ¿no? Es caminar en momentos felices, momentos tristes, de dolor, momentos realmente donde podemos ver que muchos se alejan de ti y a la final quedas tú solo, ¿no? Así que estamos ahí prestos para cualquier inquietud. A todos los hermanos o amigos que tienen tal vez pregunta, pueden hacerlo a través del chat. Mientras tanto, cuéntanos. Perfecto, hemos escuchado de ¿cómo se llama? De lo que ha sido la trayectoria de tu vida en lo que es el ministerio. ¿Alguna experiencia que hayas tenido así bastante fuerte que te haya marcado durante todo el tiempo del ministerio? Algo así
explícito, exclusivo tal vez? Algo que me marcó, no necesariamente fue en el ministerio, ya que estando ya en capacitación con el Señor para ya, por decir así, estar a puertas del ministerio. Ujú. Como les había dicho, en mi ausencia de tener un papá, siempre estuvo allí. Y creo que esa fue la experiencia más dura que tuve en mi vida. Mi padre aparece, todo empezó a los 15 años, ¿no? Ujú. Mi padre aparece por un tiempo, así como de decirles de unos 3 días, aparece en mi vida, le conozco. Él vivía acá en Estados Unidos y en este tiempo, no, en ese tiempo vivía en otro lugar. Ujú. Él aparece, yo le conozco, luego se muda para acá, yo dejo de verlo y cuando ya prácticamente estaba ya a punto de empezar ese tiempo con Dios, pues yo creo que ese fue como el que Dios necesitaba en mi vida, pues Él aparece de nuevo, esta persona aparece de nuevo en mi vida y aparece de una manera que, como dice, no tiene apariencia de piedad, Ujú. pero niega la eficacia de la misma. Aparece con esa apariencia de piedad, de querer ayudarme, de querer ayudarle a mi hija. Y bueno, ese interés Ujú. personal se convierte como ya en un interés pasional, en un interés pasional, ¿Ah, sí? porque después yo empiezo a recibir de él como Obsequios, no, ofertas, palabras insinuadoras, algo así. eso, Insinuantes, palabras sí. insinuantes, Ujú. y yo empiezo a tener mucho miedo. Él todavía no iba ¿Tu papá? sí, él Wow. todavía no iba a Ecuador. Él me llamaba por teléfono y después empieza a decir que va a ir a Ecuador, que quiere que estemos solos, que quiere que le deje a mi hija con mi mamá y cosas como esas. Y yo empiezo a tener un terror de que él vaya a Ecuador. Y un día aparece en mi casa y me acuerdo que me estaba llevando a algún lugar y empieza como a querer tener cosas conmigo y yo empiezo a decir, no, me está doliendo, me duele durísimo, porque no sabía cómo salir huyendo de esa situación. Y él se asusta, ¿cómo será que me puse? Él se asusta y le llama le llama a la cuñada de él, que trabajaba ¿Ya? en el patronato, Ujú. y hace que ¿cómo se llama? Que me lleven al patronato San José, me acuerdo, y, y me empiezan a revisar y de ser un chiste se convirtió en una historia porque resulta que sí, había estado con un problema bien fuerte en mis ovarios y en mi trompa exactamente, así que me hacen quedar ahí, como él iba a pagar todo, entonces me hacen quedar y me iban a operar. Ese día, esa noche, él paga para entrar a mi habitación y cuando él entra, él me dice estas cosas. Me dice, mira, me dice, yo vengo a hacerte una oferta. Wow. Dice, ¿Tu papá te dice sí, eso? me Qué dice, locura. vengo a hacerte una oferta. Tú siempre me hablas de un Dios y yo veo que ese Dios no te ha dado nada, no ha hecho nada en ti, me dice, nada. No tienes nada, tienes un cuarto viejo, no tienes nada que pueda servir ahí. Me dice, renuncia a ese Dios, dice, renuncia, niega a ese Dios, aléjate de tu mamá, dice, renuncia a tu mamá, dice, me dice, me acuerdo a él. Y me dice, y a cambio de eso, yo me voy a hacer cargo de ti. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Yo te voy a dar todo lo que necesite Abigail, Cristina, le decía.
yo te voy a dar todo lo que ella necesite, no te va a hacer falta de nada, pero hazlo, porque eso no te ha dado nada en la vida, te veo pobre y no es que. Entonces yo estaba ahí en la cama y me senté y se me iban las lágrimas, ¿no? Porque yo sabía dentro de mí que era lo que yo siempre había anhelado, Claro, un papá. sí. Así es. Y era como mi mejor oportunidad, ¿no? Era Así la es. mejor oportunidad que yo tenía de poder tener lo que siempre había deseado. Y recuerdo que yo sentada le miré a los ojos y le dije, yo siempre necesité de un papá y yo le amo a usted. Y sí es verdad, puedo no tener una casa, puedo no tener cosas lujosas, pero el Dios a quien yo sirvo me ha dado la paz, me ha dado la alegría, me ha dado lo que yo realmente he necesitado dentro de mí. Yo no podría dejarlo, yo no podría renunciar de él, yo no podría negar su nombre. Y mi mami, igual, yo no podría olvidarme de mi mamá, porque a pesar de que pudieron haber habido muchos problemas, como cualquiera los tenemos, ella siempre estuvo con nosotros. Wow. Entonces me acuerdo que le dije, no se preocupe, si esa es su decisión, yo aquí también no haré nada. Entonces me acuerdo que él me dijo, bueno, si esa es tu decisión, yo hoy renuncio a ti como padre, no eres mi hija. Y yo le dije, está bien, yo acepto su decisión, pero yo no voy a hacer lo que usted me dice. Y bueno, ese día prácticamente se rompió lo que yo necesitaba, se acabó allí. Sí fue duro, pero recuerdo que dentro de muy poco tiempo el Señor me dijo, ¿por cuánto? Dijo, tú hiciste lo correcto. Dijo, hoy tú eres mi hija, me dijo. Hoy tú eres mi hija. Amén. Y eso creo que ha sido lo más duro Amén. que en lo personal, ¿no? Bueno, sí, creo que nos has compartido tus experiencias, tus testimonios, y en realidad ha sido muy, muy, muy edificante. Pienso que a más de uno, de acuerdo viendo los chats, podemos decir que hemos sido bendecidos. Así que yo quiero agradecerte muchísimo por haberte tomado el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Quiero de alguna manera también agradecer a todas las personas que se lograron conectar, que también han estado ahí apoyándonos. Esto también es importante, aparte que, como dije, también nos ayuda muchísimo para corregir ciertas cosas, ciertos errores en nuestra vida. A veces nosotros creemos estar haciendo lo correcto, pero cuando vemos realmente los casos de diferentes personas nos damos cuenta que nosotros también estamos en el error. Muchas de las veces nosotros actuamos de una manera negligente pensando que somos diligentes. Muchas veces nosotros actuamos llevados ya sea por la avaricia, llevados por la codicia, llevados por el deseo cegado de un pecado que tal vez está en nuestra vida. Pero son estos momentos donde el Señor permite que, como dijiste tú, las escamas se caigan en nuestra vida. Las escamas, como pasó con Pablo. Pablo tuvo que tener ese momento un encuentro con el Señor para que sus escamas empiecen a caer posteriormente. Eso es lo que en este momento nosotros también estamos empezando a tener. Gracias te damos, pastora. Realmente hemos visto que y tenemos muchas cosas más. No es que esta fue toda lo que tú nos pudiste compartir. Tal vez esto fue todo lo que viviste. Tenemos muchas cosas más, pero lamentablemente el tiempo también se nos está acabando. Así que yo quiero agradecerte y pedirte una última cosa, un consejo que puedas, relacionado a lo que hemos hablado, un consejo que puedas darle a las personas que nos están viendo en este momento. Amén, amén.
Es verdad, aquí Sam está diciendo más que una pregunta, una gran verdad. En Dios nunca hay pérdida. Sí, en Dios nunca hay pérdida, nunca hay un error, nunca hay un ¿qué pasó? En Dios todas las cosas son tan perfectas, en Dios todas las cosas son tan exactas. Nuestro entendimiento no la llega a comprender, nuestra razón no llega a ver, pero Dios en su soberanía siempre nos dará la oportunidad, si nosotros perseveramos hasta el fin, de mostrarnos que todo lo que pudimos haber vivido y que parecía que no estaba en lo justo, en lo correcto, en lo verdadero, pues siempre eran las mejores oportunidades que nosotros teníamos para crecer en Dios, para poder alcanzar el propósito de Dios. Ojo, tomando en cuenta que no podemos tampoco olvidar que estas no deben ser justificaciones para decir que Dios está en el asunto, porque Dios siempre nos da la oportunidad y es la oportunidad a la que nosotros debemos estar pendientes para poder tomarla, porque si no, lo que puede ser una bendición puede convertirse en una gran destrucción para la vida de personas, de familias, hasta de un mundo. Entonces, seguir adelante, es verdad, en Dios no hay pérdidas, siempre